Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. Nuestra invitada de hoy es una mujer que a finales de la década de los 80 comenzó su carrera como comunicadora en Tijuana. Ha formado parte de importantes empresas de comunicación como Televisa y Telemundo. A pesar del éxito obtenido en su desempeño en radio y televisión, toda su vida ha llevado consigo los efectos de una tragedia ocurrida en diciembre de 1970 y que cobró la vida de 29 personas. Su historia, el proceso que ha seguido para aprender a vivir con las secuelas de ese acontecimiento, han quedado plasmados en su primer libro, Cicatrices, en el que describe la resiliencia que ha caracterizado cada uno de los momentos de su vida. Nos demuestra cómo el perdón, la aceptación, pero sobre todo el amor, pueden sobreponerse a los efectos de cualquier adversidad. Hoy, en Zona Contexto, damos la bienvenida a la escritora y comunicadora Marta Antillón Valenzuela. Comenzamos. Y tengo el gusto de decir que, además de todo lo anterior que ya mencioné sobre nuestra invitada del día de hoy, es alguien a quien conozco pues prácticamente de toda la vida y hemos sido compañeros de muchas aventuras, pero sobre todo del inicio de nuestra carrera profesional. Y por eso, mi querida Marta, bienvenida a Zona Contexto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pablo. Efectivamente, no vamos a decir cuándo, ¿verdad? Pero empezamos juntos en esta carrera, en esta maravillosa carrera, que por supuesto la tuya ha seguido vigente todo este tiempo, ¿no? Pero en los inicios, ahí andábamos un par de chamacos. Sí, bueno, y desde antes en el catecismo en la iglesia. En el catecismo, dije yo, seguro va a sacarlo del catecismo. Claro, porque Pablo, con esta voz preciosísima que tiene, pues era la estrella del coro, ¿no? Del coro de la iglesia. Coro de niños. Y yo, que bueno, en algún lado confesé alguna vez que tuve aspiraciones de ser cantante, pues quería estar en el coro nada más a ver si de casualidad pegaba, pero pues no, nunca me ponían a cantar, no había talento para eso. No, pero te ponían en muchas cosas y por ahí luego te voy a compartir una foto donde apareces cargando un cojín con la corona de la Virgen, porque se iba a coronar a la Virgen y estábamos muy pequeñitos, yo salgo ahí en la parte de atrás. Ah, pues sí, compártemela. Pero fíjate que eso me lleva, Marta, a precisamente lo que vemos en tu libro y algo que también pude percibir en aquellos años de la infancia y que tú vivías lo que a los ojos de todo el mundo era una infancia idílica. Eres una niña muy feliz. Muy feliz, muy feliz. La verdad es que qué bueno que me dices que lograste percibir eso a través de los capítulos de la infancia, ¿no? En mi libro, porque a quien me lo pregunte, se lo digo y además con una sonrisa de oreja a oreja. La verdad es que tuve una infancia hermosísima. Por eso había esta especie de desapego de mí hacia la historia, hacia mi origen, porque lo que yo vivía, sobre todo en esos primeros años, era una vida familiar plena, ¿no? Una vida familiar llena de amor, probablemente con ausencias y con dificultades económicas como cualquier otra familia de clase media, pero muy ricos en amor. Y como te digo, eso se percibía y por eso cuando, pues precisamente, digo, si ahorita Tijuana es, digamos, como una especie de pueblo grande, en el sentido de que la gente nos conocemos, en aquel tiempo pues mucho más, y cuando por alguna razón algunas personas nos enteramos de algo que no era como un secreto, pero pues era una realidad, y que en tu libro, que lo mencioné hace un momento, su libro Cicatrices, que es un libro autobiográfico muy interesante, por cierto, y ya estaremos hablando sobre eso, pero tú mencionas ahí que llegó el momento en el que tú te diste cuenta que esa familia llena de amor con la que tú vivías tenía algo que no concordaba muy bien. Tú, María Isabel y Joaquín, su apellido es Antillón. Exacto. Lucía no. Exacto. Y tu papá tampoco. Exacto. Entonces,
eso te empieza a brincar. Bueno, en tu libro lo mencionas de una manera muy detallada, pero llega un momento en el que tienes una plática de madre e hija y todo esto se aclara. Y entonces, yo no alcancé a percibir muy bien en el libro, Marta, si ahí se cayó tu infancia idílica o tú la seguiste de todas maneras a pesar de haber descubierto esa realidad. No, definitivamente la seguí. Sí te puedo decir, y tal como lo menciono en el libro, es que son esos momentos en los que sabes que te está sucediendo algo que definitivamente cambia tu realidad en ese momento. ¿Cómo la cambia? ¿Hasta dónde la cambia? Es desconocido para ti. Además, era una niña yo de escasos 7 años, ¿no? Cuando me entero de mi verdadero origen. Entonces, puedes percibir como a un nivel, yo le diría hasta celular, ¿no? Que hay ahí unos hechos que ya te marcaron de una forma, pero afortunadamente la inocencia y, como te decía, el gran amor del que yo estaba rodeada en ese momento hizo que efectivamente mi infancia, esa idílica o bella, no me gusta de hecho la palabra idílica porque no hay cosas ideales o perfectas, pero sí hay momentos felices y de esos abundaban en mi infancia y abundaron por mucho tiempo, casi entrada a la preadolescencia. Entonces, sabía, como te decía, en alguna parte de mi ser que aquellos hechos definían una parte de mí, pero en realidad lo que estaba formándome y lo que estaba definiéndome en ese momento como niña y después como adolescente y posteriormente como joven adulta eran mis padres adoptivos, eran mis padres los que yo realmente considero mis verdaderos padres. Y que en realidad son tu tía y su esposo. En realidad son exactamente hermana de mi mamá y su esposo. Hay una parte en el libro, Marta, que a mí en lo particular me sacudió muchísimo. Digo, muchas me sacudieron, pero esta en particular, porque bueno, aquí no vamos, como se suele decir hoy en día, a spoilear el libro, pero sí ya sabemos que se trata de una tragedia que ocurre cuando Marta tenía 1 año de edad, en donde mueren sus padres y 3 de sus hermanos. Pero tú narras ahí algo que me pareció extraordinario, que fue la última llamada, la última conversación que tuvieron tu mamá y tu mamá y tu tía y tu otra mamá, donde tu mamá le dice, o más bien tu tía pregunta por ti y tu mamá le dice, ¿cómo la vas a gozar? Mira, me he vuelto últimamente mucho más, la palabra no es más sensible, sino mucho más honesta con esos sentimientos, ¿no? Y ahorita me llena de emoción que narres ese punto en el libro, porque es una anécdota que mi mamá me comparte de una manera sencilla, es decir, sin mucho protocolo ni un gran anuncio de lo que me iba a decir, y sin embargo me pareció a mí tan significativo, ¿no? Y eso no lo hizo cuando era una niña, lo hizo ahora apenas recientemente, y efectivamente me dice que la última conversación que tuvieron entre hermanas, mis 2 madres, una le dice a la otra, ¿no? Te va a encantar, la vas a gozar, refiriéndose a mí. Y sin saberlo te estaba entregando. Exactamente. Entonces me ganó la emoción hace unos segundos, porque ahora entiendo, sobre todo después de vivencias propias, de recorrer nosotros como adultos también ya cada quien su propio camino, pero sobre todo después de convertirme en madre, que difícilmente el amor de una madre o de un padre se elimina o se disipa o se desintegra o se desaparece con la muerte. Entonces, la realidad es que he sido muy, muy afortunada porque tuve el amor
sí, original de mis padres biológicos, y también el de dos seres excepcionales que me crearon y a los que les debo en realidad gran parte, si no es que todo lo que soy. Y ese entorno familiar tan lleno de amor que tú describes, también se quedó reflejado en tu carácter, porque llegó el momento en que te convertiste en una adolescente extremadamente madura y muy responsable. Así te recordamos quienes te conocimos en ese tiempo. Y no sé, Marta, dime tú si estoy equivocado, fue un poquito la mezcla de saber, porque hay una cicatriz ahí de alguna manera. Así es. Uh-huh. Y tener esa cicatriz, pero al mismo tiempo ese amor tan grande que hubo en tu familia. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que somos el producto de cierta información genética con la que llegamos y arribamos a este mundo, pero también somos el producto y consecuencia de las situaciones que nos rodean y de los seres con los que convivimos en estas primeras etapas de la vida. Entonces, en ese sentido, creo que para bien y para mal, y ahora reconozco que ha tenido su lado positivo y su lado negativo, el hecho de que yo me haya convertido efectivamente, como lo dices, en una niña que maduró rápido, que de alguna forma se percató a muy temprana edad de cuál era su posición en la familia. Yo era la menor y esa posición me daba, por una parte, muchísima atención de parte de todos, incluyendo mis hermanos que vivían lejos y de los cuales había sido separada siendo muy chica, pero al mismo tiempo también con esa atención, de alguna forma yo fui poniéndome, porque ahora lo digo, yo fui poniéndome ciertos, el saco de la responsabilidad del amor, por alguna razón, y lo digo honestamente, así como fui en el libro muy transparente, en esta entrevista que me estás haciendo, también quiero serlo, y digo que ha tenido su lado bueno y su lado malo, ¿no? Esa fortaleza con la que muchísima gente me conoció y con la que crecí efectivamente como una sobreviviente desde un inicio, la verdad es que también ha tenido sus efectos y sus estragos en mi personalidad, ¿no? Y ahora, en esta edad, en esta etapa, puedo reconocer también el aspecto vulnerable de haber sido o de haber sido, sí, efectivamente, una víctima de las circunstancias. Lo que pasa es que en mi familia, afortunadamente, nos taladraron el hecho de no considerarnos víctimas, lo cual se agradece, pero hay momentos en los que también hay que reconocer la situación, reconocer estos dolores, reconocer dónde han quedado o cómo quedaron o cómo sanaron esas heridas para entender también nuestro presente, ¿no? Y esto fue lo que me vino a suceder a mí, te puedo decir, ya pasados los 40 años. Ahora, no decido escribir cicatrices con una intención de catarsis. Me hacen muchísimo esa pregunta y yo pues tengo que volver a ser honesta y decir no. La verdad es que tú sabes que, bueno, los medios de comunicación han sido muy, muy importantes en mi vida. Creo que mi carrera en sí me dejó muchas satisfacciones, pero posteriormente estuve dedicada en cuerpo y alma a mi familia, ¿no? Uh-huh. Y entonces el proyecto de escribir en realidad viene en el momento justo, es decir, cuando yo digo, Marta, siempre has querido escribir, este es el momento, y de hecho dejo un proyecto de televisión para hacerlo. Entonces, como comprenderás, no estaba buscando
tener un verdadero proceso emocional o incluso con terapia y demás. No, la verdad es que quería escribir un buen libro, quería contar una buena historia y me parecía que la de nosotros era una historia que valía la pena contar. Definitivamente, sobre todo porque, como lo dije al inicio de este programa, los seres humanos enfrentamos situaciones muy difíciles en muchas ocasiones, pero hay forma de sobreponerse, y yo creo que al final de cuentas el principal regalo que recibimos al leer Cicatrices es el recordar que podemos sobreponernos a todo, siempre y cuando recurramos a unas herramientas que tenemos ahí de forma gratuita y que simplemente hay que voltear hacia nosotros mismos, a encontrar en nosotros la resiliencia, la fortaleza, pero sobre todo el amor. El amor es el mensaje verdadero detrás, ¿no? Mira, cuando uno escribe, en realidad lo hace por una necesidad muy íntima, ¿no? Muy personal. A los que nos gusta escribir, yo lo he hecho desde que soy muy niña, lo hacía como una especie de ejercicio nada más, o de satisfacer, o una necesidad más bien de expresión. Pero bueno, los guardas y los acumulas y demás. O sea, ¿quién no ha escrito a lo mejor un diario en su vida? Y efectivamente resulta incluso terapéutico, ¿no? Cuando ya quieres escribir un texto, una obra de carácter literario, ya se aborda de otra forma. Entonces, yo te digo, el mensaje detrás de Cicatrices es el amor, pero tampoco creas que me siento a empezar a escribir diciendo, yo, Marta Beatriz Santillón Valenzuela, como me presentaste, tengo que dar este testimonio, tengo que dar una especie de consejo. Claro que no, ¿quién soy yo para dar un consejo? A mí lo que me sucede cuando leo un libro, sobre todo cuando está basado en la vida real, es que inmediatamente me despierta la empatía y eso me inspira y de alguna forma aprendo a través de las historias de los demás. Entonces, esa sí fue la verdadera intención. Pero lo que sí rigió a lo mejor en todo momento fueron dos valores, la honestidad y el amor. Entonces, quería ir mucho más allá de la tragedia. Y eso queda claro, eso se entiende. Evidentemente no había la intención de dar consejos, de decir, vean mi vida y Sí, no. Pero finalmente, cuando no se tiene esa intención y se hace con eso que tú acabas de mencionar, con honestidad y con amor, eso llega de manera automática, porque estoy seguro que muchas personas que ya hayan leído el libro o que lo vayan a leer próximamente, se van a encontrar con eso, con la honestidad, con el amor y con que hay un mensaje para cada uno de nosotros, distinto porque tenemos vidas diferentes. Así es. Pero al final hay una identificación en muchos aspectos. Obvio, quienes te conocimos tenemos una identificación diferente, porque era como, es que cuando esto que está contando Marta, yo me acuerdo que estábamos aquí, que estábamos viviendo esta parte, ¿no? Pero yo creo que esto es para todos, porque aunque no haya sido tu intención, sí hay una enseñanza implícita. Fíjate que la lectura de Cicatrices, yo creo que sí, es diferente para las personas que me conocen que para un lector que por primera vez se encuentra con una historia tal como sería en cualquier otro libro, ¿no? Y justamente la honestidad me hizo a mí, o fue mi mejor herramienta para lograr verdaderamente volcarme en este proceso creativo, ¿no? Ante mi falta de experiencia como escritora, porque una cosa es saber redactar, eso lo aprendimos juntos hace mucho tiempo, pero otra cosa muy distinta es buscar crear una obra literaria, ¿no? Entonces, yo pues no solté la honestidad y no solté por otro lado también la vulnerabilidad, que era algo con lo cual yo no estaba familiarizada y que me parece que sí termina siendo una de las mayores enseñanzas para mí
y a lo mejor de las mejores cosas que compartir a través de un libro, que es eso, en la vulnerabilidad se encuentra nuestra fortaleza, ¿no? Hay una frase, claro, de uno de los grandes, ¿no? De Ernest Hemingway, que dice, el mundo nos rompe a todos, y luego, que seguramente la estoy estropeando, ¿no? Pero la intención es que dice que después algunos son más fuertes justo en las partes rotas. Entonces, yo por ahí en alguna parte en Cicatrices comento que el dolor, la muerte, son cosas que irremediablemente compartimos todos los seres humanos. Yo incluso a las cicatrices les he llamado los tatuajes del alma, es decir, todos en algún momento de nuestra vida vamos a experimentar una pérdida, y no estoy hablando nada más de la muerte, es decir, en el día a día las personas experimentamos dificultades que a lo mejor en ese momento para la persona es el fin del mundo, ¿no? Lo que sí es un hecho es que depende de cómo enfrentemos esas situaciones, va a ser el resultado que obtengamos después. Y cómo naveguemos por las partes difíciles de nuestra vida, o cómo navegamos en esas partes difíciles será la clave de cómo disfrutemos también los momentos en los que nos toca recibir y nos toca ser felices y nos toca disfrutar. Y acabas de decir una palabra muy importante, que es enfrentar. Porque a veces los seres humanos, tratando de sacarle al dolor, no enfrentamos lo que traemos ahí, todos esos fantasmas que tenemos. Culpable totalmente, y lo reconozco, ¿no? Y eso es parte de la experiencia que he querido compartir. En ciertos momentos de la vida, para sobrevivir es importante, a lo mejor, no tanto evadir el dolor, porque nunca será bueno evadir el dolor, pero a lo mejor hay veces que decidimos ponerlo en pausa en ese momento, es decir, salir adelante. Incluso nos decimos a nosotros mismos, es que en este momento no tengo tiempo. Yo me lo dije muchas veces y me lo digo de vez en cuando también, ahora menos. En este momento no tengo tiempo de quebrarme. Y está bien, no debe uno de arrepentirse, sobre todo si lograste sobrevivir. Pero tarde que temprano, el dolor va a buscar la manera de salir de una forma o de otra, ¿no? Entonces, cuando esté queriendo salir, hay que prestarle un poquito de atención. Y me pude dar cuenta de eso. Yo recuerdo, Marta, un momento muy fuerte que tú describes con mucho detalle en el libro, que es cuando tu papá, Gustavo, falleció. Estábamos juntos en la universidad y muchas de las veces que tú comentas ahí me tocó verlas muy de cerca, ¿no? Entonces, de alguna manera eran como las recordatorios, ¿no? Hay algo por ahí pendiente, date la oportunidad de sentirlo. Y tú misma, como lo acabas de mencionar, tu papá falleció un viernes, si mal no recuerdo, y tú el lunes ya estabas trabajando. Mira, la muerte de mis padres y de mis hermanos me sucede a mí cuando soy una bebé de 1 año de edad. En realidad, por mucho tiempo fue solo una historia. Ahora la veo diferente, ahora me duele más también esa. Pero honestamente, mi primera experiencia real con la muerte, fíjate que ni siquiera fue la muerte de mi papá. No sé si recuerdes, y casi nunca hablo de esto, pero unos años antes, mi primer novio, claro, fallece también. Ya habíamos terminado, ya no éramos novios, pero tú sabes que a esa edad, tenía yo 15, 16 años, a esa edad ese primer amor es importante. Y esa fue la primera experiencia que tuve yo con la muerte. Pero
te digo, a la moda, al estilo, por mi personalidad, por mi crianza, por lo que quieras llamarlo, a esa también me sobrepuse, a lo mejor mucho mejor de lo que cualquiera hubiera pensado, ¿no? Y luego, pocos años después, muy pocos años después, llega la muerte de mi papá. Que para mí era mi verdadero padre, mi todo, ¿no? Además, yo digo, a lo mejor fuera de mi esposo, mis hijos, bueno, ya voy a decir a toda la familia, pero honestamente, yo creo que fue el primer hombre, o quizá el amor de hombre más importante que tuve. Entonces, no estoy diciendo, claro, ¿verdad? Ahorita soy felizmente casada, afortunadamente. Y curiosamente pienso que hay muchas de las cosas que me gustan y de las cualidades de mi esposo, que yo las aprecio porque me recuerdan a mi padre. La lealtad, la honestidad, la integridad. Esos fueron valores con los que yo crecí. Y entonces perder esa persona, ese hombre, ese padre, en una edad de 19 años, la verdad es que es sumamente duro. Y en ese momento, Pablo, no había de otra más que irme a la escuela 2 días después e irme a trabajar. Esa fue la manera en cómo yo manejé esa situación, ¿no? Y la muerte de mi primer novio también, es decir, con acción. Y no me arrepiento de haberlo hecho así, pero la vida tarde que temprano te avisa que hay situaciones, heridas, dolores que han quedado sin sanar y que es momento de atenderlos. Digo, yo justo esas 2 pérdidas las resolví probablemente algunos años antes de escribir Cicatrices, pero son de esas cosas que quise también compartir con el lector. Te digo, terminé abriendo mi corazón y mi alma porque creo que eso es lo que hace un buen libro. Ahora, no estoy yo calificando mi libro como un buen libro, pero al menos tengo la satisfacción de saber que el libro fue escrito desde un lugar muy, muy entrañable y desde un lugar muy íntimo de Marta. Y al final también algo que queda evidente, Marta, no solamente en el libro, sino también en tu vida, que has tomado decisiones importantes, decisiones fuertes, que has tomado el toro por los cuernos. Una de las situaciones que yo supe en su momento y que en el libro viene plasmado, es cuando de repente pues resulta que aquello que había quedado, que era el patrimonio de tu familia, pues se acabó y ya no había para Marta. Ah, sí, ya no. Ya no había para Marta. Ya no alcanzó. Ya no alcanzó, entonces Marta, y te digo, lo tengo muy presente, que pues ya tu trabajo no era un hobby. Exactamente, sí, claro. Muy pocas personas saben esto, ¿no? Y claro, pues nosotros compartimos esta amistad de muchos años y a mí me gusta siempre ver la vida, se oye muy cliché, yo sé, pero a mí siempre me ha gustado ver el vaso medio lleno. Y esa ha sido de alguna forma la norma, ¿no?, de mi vida. Entonces, sí, llegó un momento en el que económicamente no tenía yo dónde respaldarme, es la verdad. Y estaba muy jovencita, como que todo me sucedió en esos años, de 19, 20 años. Y pues, ¿qué haces, Pablo? Pues a chambear, ¿no? A salir adelante, claro, a buscar las formas y los medios y las oportunidades y hasta cierto punto la necesidad es una muy buena consejera. Yo siempre he dicho, cuando las cosas se nos dan demasiado fácil, no solamente no las apreciamos, sino que además
solemos casi sentir que nos la merecemos, ¿no? Cuando hay que talachar un poquito, cuando hay que buscar sobrevivir, entonces todo es una bendición y todo se agradece. Pero también eso te lleva a tomar decisiones sabias, porque algo que yo tengo muy grabado, no voy a dar detalles, eso no viene en el libro, y no voy a dar detalles, ni mucho menos nombres, pero sí tengo muy presente esto, Marta, porque es algo que a mí me dejó inclusive una enseñanza en aquellos años, porque pues tuviste muchos pretendientes, y pretendientes, no, digo, sí, se me acercaban a mí pensando ilusamente que a través de mí podían llegar a Marta. O sea, sé que los tuviste. Y algunos que inclusive te ponían el mundo a tus pies. Y tengo muy presente eso, sobre todo un caso muy específico, que literalmente el mundo a tus pies. Y que tú dijiste que no. ¿Por qué? Porque, pues sí, el mundo a tus pies, pero para ti eso no era lo importante. No, sí, no. Tú estás consciente y sobre todo aquellas tiernas edades de 20, 21 años, no todo el mundo tiene la capacidad de verlo de esa manera y tomar esa decisión de decir no, porque no es lo que quiero y no va conmigo, no va con mis principios. Mira, volvemos a lo que decíamos en el inicio de esta conversación, o que creo que dije yo también en el inicio. Todo lo que soy se lo debo a mis padres. Es decir, la vida, por supuesto, se la debo a mis padres biológicos. Y a nivel amor, sin lugar a dudas, me lo transmitieron al traerme a este mundo, ¿no? Y vivo con él. Pero todo lo demás me lo dieron mis padres adoptivos, mis verdaderos padres, Gustavo y Rosa Amelia. Y, Pablo, la crianza es la crianza. Y a mí ellos me enseñaron lo que realmente es importante y lo que realmente tiene valor en este mundo. Entonces, eso siempre lo he tenido claro. No estoy diciendo que he sido Madre Teresa de Calcuta y no me importa en absoluto las cuestiones económicas. No estoy diciendo eso. Sin lugar a dudas, lo he comprobado muchas veces, ¿no? El no tener y tener en ciertas circunstancias hace la diferencia. Pero nunca será más importante que la conexión, la familia y el amor. Entonces yo sabía que a mí la vida me tenía reservada un verdadero amor. Y cuando llegó, pues tú lo sabes, ni siquiera me tardé. ¿Cuánto? ¿2 meses? 3, 4 meses. 2 meses, ¿no? Y llevamos ahorita 26 años de casados. Y me da mucho gusto. Y no tenía dinero en ese entonces. No, de hecho sí. Pero algo. No, pero tenía todo lo demás. Sí, de hecho, te confieso que el día que presentaste tu libro en el Centro Cultural Tijuana, que tuve el gusto de estar ahí acompañándote, y lo saludé después de mucho tiempo a Guillermo y le dije, se sacaron un 10. Los dos. Se sacaron un 10, pero aparte ya te lo había dicho yo a ti cuando lo conociste, había algo que... Sí, lo quisiste desde el día número 1, sí. Y lo mismo le pasó a mi mamá, y por supuesto lo mismo me pasó a mí, obviamente, ¿verdad? He sido muy afortunada y soy consciente de ello y busco y trato siempre de agradecer todas las bendiciones. Fíjate que te voy a confesar algo. Sabes que a veces me cuesta mucho más trabajo aceptar todo lo bueno en mi vida que las dificultades. Como que en las dificultades uno, te digo que te sale esto, yo no sé si ya lo trae uno genéticamente o lo aprendes, te lo enseñan, etcétera, pero te sale esta fortaleza o esta entereza o esta incluso frialdad para
atender, ¿no? Lo difícil. Lo bueno, las bendiciones y demás, dices, ay, o sea, las estás disfrutando, pero también de momento a mí me ha pasado que digo, son muchas, son demasiadas, ¿no? Y una vez alguien me dio un consejo muy sabio, y curiosamente fue un sacerdote. No soy tampoco muy afecta a pedir consejo particularmente de los sacerdotes, pero sí lo recuerdo muy bien porque me dijo algo que me sirvió mucho y me dijo, ¿quién eres tú para pensar que no te mereces todas esas cosas buenas que la vida te está regalando? Porque yo decía, efectivamente tengo un esposo, dicen que no lo debo de promocionar, a mí se me hace que ya mejor voy a cambiar de tema, pero bueno, ya empecé, tengo un gran hombre a mi lado, un gran compañero, y tengo 3 hijos maravillosos, que ahí sí mejor ni empiezo a hablar de ellos, porque luego que enfadosa las mamás, que halagamos demasiado a nuestros hijos, pero bueno, han sido mi proyecto más importante, entonces claro que, por supuesto que son los que más me llenan de orgullo y me dan satisfacción, mucho más que cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida, ¿no? Pero sí, por supuesto, he sido muy afortunada. Y definitivamente yo creo que, como todos los seres humanos, que nos merecemos las bendiciones que nos llegan. Tu caso no es la excepción. Has trabajado mucho por tener esa armonía familiar, por hacer buenas elecciones. Y yo creo que también, aunque tú digas que, y lo creemos así, tu intención al escribir el libro y al venir, por ejemplo, esta conversación, no es dar consejos ni dar opiniones, sí, pero al final de cuentas nos quedan enseñanzas muy grandes, Marta, con lo que tú nos compartes. Y pues gracias por hacerlo, gracias por darte el valor, porque nos has movido el tapete a muchos con tu libro, con Cicatrices, y con estos encuentros que hemos estado teniendo a consecuencia del libro. Así que ha sido un proyecto muy importante qué bonito que toques a otros seres humanos a través de esto que has escrito. Y pues bueno, aunque nuestra conversación de hoy ha sido un poquito solemne y ceremoniosa también, ahí donde nos ven también nos divertíamos mucho, nos reíamos mucho y también llegamos a hacer travesuras y tarugadas. Muchas, la verdad es que sí. Pablo y yo, ahora sí que literal nos conocemos de toda la vida. Hemos sido amigos, compañeros, vecinos, y sí, y también ahí compinches de los coros de la iglesia y demás. Ya les dije que él era la estrella, obviamente, ¿verdad? Con su voz preciosa para cantar, pero fíjate que desde ahí debí yo haber pensado que tenía un futuro en los medios de comunicación, porque ¿no te acuerdas que me ponían mucho a leer las lecturas? Ya desde entonces, sí, desde entonces me gustaba el micrófono. Pues Marta, espero que próximamente nos puedas acompañar de nueva cuenta. Tengo la intención de reunir a algunos de los que estuvimos en aquellos inicios de esa etapa noventera de Canal 12, de Notivisa. Claro. Y echar la chorcha a gusto y sacar los trapitos al sol, porque no tenemos nada que ocultar al final. Qué bien la pasamos. Muchas experiencias. ¿Cómo aprendimos en esos primeros años de lo que fue este cambio de la televisión en la ciudad? Nos tocó a ti y a mí y a muchos otros compañeros ser partícipes de una transformación de lo que en su momento era la televisión local. Y con grandes maestros. Con grandes maestros. Un Fernando del Monte, un Gregorio Meraz, y bueno. ¿Cómo nos regañaba Gregorio por las notas? ¿No te regresaba? Sí, claro, por supuesto. ¿Y qué me dices de los regaños del máximo? Yo digo que es el máximo maestro de nosotros, aunque a veces lo alucinábamos. Y digo, si nos está viendo, lo digo de todo corazón y con mucho agradecimiento, señor José Luis Wash, que fue quien al final de cuentas nos dio la oportunidad, nos abrió las puertas, nos hizo ver nuestra suerte. Pero qué bendición, Marta, porque nos
nos hizo aprender y nos arrastraba y nos sacudía y no nos dejaba que se nos subiera el ego. Fíjate que yo al final termino compartiendo en el libro una anécdota en la que justo aparece, ¿no? Está hablando Pablo del señor José Luis Wash. Y digo, no se los, como dice Pablo, no vamos a spoilear así de pochos, Ajá. de plano, pero lo hice parte del libro, digo, porque viene al caso por otra cosa que estoy narrando, pero no dejo de reconocer, al igual que tú, lo importante de la visión que tuvo en el momento y sobre todo importante para nosotros, porque pues consideró que teníamos madera y potencial para trabajar en los medios de comunicación, y ve la carrera que has tenido tú, sobre todo. Digo yo, a veces sí y a veces no, pero pues tú eres un gran ejemplo de que en aquellos entonces pues tenían buen ojo para escoger al talento, como le llaman ahora. Que no nos llamaban así en No, aquel qué tiempo, esperanzas que nos llamaran así, nos decían chamacos, o no me acuerdo ni Sí, cómo y a nos tronadas de decían. dedos también. E insisto, fue algo muy bueno porque nos dio disciplina, nos dio temple. Pero ya habrá oportunidad de platicar de esa etapa. Sí. Por lo pronto, Marta, sé que tu libro está disponible, hay versión digital, hay, está por salir también en versión audiolibro y en librerías de Tijuana se puede encontrar. Así es, me costó muchísimo trabajo grabar el audiolibro, eso lo confieso, y yo creo que ya para el 2022 estará disponible, y en estos momentos sí, en todas las versiones digitales. Pueden ingresar a mi página martantillon.com para ahí pues adquirirlo a través de los links que se comparten ahí, y pues por el grande de la impresión, por Amazon también sí se puede decir, ¿o no? Ya Sí, claro. Ya no sé ni qué funciona en Sí, estos adelante, claro. medios, pero bueno, sí, por Amazon, pues tú sabes, en versión en papel está disponible 2 días después de que lo pides y lo ordenas, ¿no? Entonces, excelente. Pues Marta, nuevamente muchísimas gracias. Gracias por compartir tus cicatrices con nosotros y que son cicatrices que nos hacen voltear a ver las nuestras y sobre todo darnos cuenta de que, así como tú las llamaste, pueden ser tatuajes del alma. sí, Esas cicatrices tatuajes que también que tenemos. se portan con amor, es decir, Exactamente. todos las tenemos, todos. Solamente algunos decidimos compartirlas. Yo te agradezco muchísimo a ti por esta plática, esta conversación, y sobre todo también pues a quienes nos van a ver o nos van a escuchar a través de tu programa. Te deseo todo el éxito. Gracias. Sé que ya lo estás teniendo. Hasta pena me da que me hayas entrevistado a mí después de que sé que entrevistaste a don Miguel Ruiz, al gran maestro. Pero bueno, yo feliz de compartir contigo siempre. Pues esta es tu casa y esperamos verte pronto por aquí. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Estén muy pendientes de nuestras redes sociales para que se enteren de los próximos programas que tenemos preparados para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.